Madre mía, que ha soltado Demet Özdemir sobre Can Yaman. Tenemos salseo del bueno, gente. Olvídense de historias aburridas, esto es directo al grano. Parece que Can Yaman, nuestro galán turco, tiene una frase que repite y repite y ahora sabemos por qué. Y es más profundo de lo que parece. Resulta que Demet ha estado hablando, y no se ha cortado un pelo. Ha contado que Can, cuando están juntos, le dice eso de estás tan lejos de mí. Imagínense el cuadro. Uno pensaría, ¿qué le pasa a este hombre? ¿Está desquiciado? ¿Está celoso? Pues no, no es eso, según Demet. Para ser honestos, yo al principio pensé que era una indirecta, ¿sabes? Que a lo mejor Can sentía que Demet estaba en su mundo, que no conectaban del todo, o que quizás ella estaba muy centrada en su carrera y él sentía que se le escapaba. Muchas veces estas frases aparentemente crípticas esconden miedos o inseguridades. ¿No les ha pasado? Que dices algo raro y en realidad lo que quieres es que te presten más atención. Pero Demet lo aclara, y aquí viene lo interesante. Ella dice que él se refiere a que a pesar de que físicamente están ahí, incluso pegados, en realidad él siente que ella tiene una distancia emocional. Como si Demet con toda su luz, su éxito y su personalidad arrolladora, de repente se pusiera una coraza, o se desconectara un poco de él. Lo que yo creo que está pasando aquí es que Can se siente un poco intimidado, si lo digo sin rodeos. Demet Özdemir es una fuerza de la naturaleza, es una estrella en sí misma. Y es normal que él, un actor también, a veces sienta esa diferencia de energía. Quizás él espera una reciprocidad total, una fusión de almas que en ese momento él percibe que ella no está ofreciendo, o que ella ni siquiera se da cuenta de que no está ofreciendo. Muchos dirán que es una forma de pedirle a Demet que se abra más, que sea más vulnerable con él. Ojo, que esto no es una crítica a Demet para nada. Es una forma de entender la dinámica entre dos personas que, aunque se quieran, a veces tienen maneras diferentes de expresar o de sentir la conexión. Can Yaman, al final, es un hombre con sus propias necesidades emocionales. Y si él siente esa distancia, es porque él la está experimentando. Piensen en ello. No es lo mismo estar físicamente presente que estar emocionalmente presente. Y parece que Can anhela esa presencia total de Demet. Quiere sentir que ella está ahí, 100% con él. Y cuando siente esa distancia, por sutil que sea, le sale decir esa frase. Es como un grito silencioso pidiendo que se acorte ese espacio. Es fascinante cómo algo tan simple, estás tan lejos de mí, puede tener tantas capas. No es solo una queja, es una observación de su propia percepción. Y el hecho de que Demet lo comparta así, tan abiertamente, te da a entender que ella no se lo toma a mal, sino que lo entiende. Quizás incluso lo usa para reflexionar sobre su propia forma de relacionarse. Y esto, amigos, es lo que separa a una pareja de verdad de una que solo está de postureo. La honestidad, por dura que sea, y la capacidad de analizarse a uno mismo y a la relación. Can Yaman, con esa frase, está invitando a Demet a una conversación más profunda, a un nivel de intimidad mayor. Pero, ¿vosotros qué pensáis de esta frase? ¿Creéis que Can tiene razón en sentir esa distancia, o es solo su propia inseguridad hablando? Dejádmelo todo en los comentarios.